Hola amigos, miren qué belleza este corazón. Es un modelo hiper antiguo, pero la verdad, no me van a decir, es divino, divino, divino. Tiene mucho relieve y obviamente variantes. Uno siempre, como les comento, juega. Al jugar vamos cambiando algún punto, le agregamos, le sacamos, e incluso lo podemos hacer hasta más grande al marco y queda divino. Lo podemos usar en mantas. Esta, la idea para una mantillita de bebé, pero miren qué belleza. ¿Cuántos trabajos podrían hacer con este corazón en relieve? Es un sueño. Bueno, ahí les mostré, ya vendí. Como digo siempre, ya vendí mi producto. Miren lo que es divino. Hoy los voy a sorprender. Ajá, miren, los voy a sorprender porque con esta hebra así de finita vamos a tejer. Bueno, obviamente, ustedes van a tejer como mencionamos siempre en cada uno de los tutoriales. Yo no doy marca, no doy muy rara vez es cuando tengo algún material específico para compartir con ustedes, pero si no, lo lindo es elegir el material que tengan, si tienen en casa mucho mejor, el material con que se sientan bien, quieren hacerlo con hilo de algodón, quieren hacerlo con lana, con el material que ustedes quieran, porque eso es lo lindo, poder disfrutar y también aprovechar lo que tenemos o lo que nos guste. En mi caso es esta finita que la hacemos siempre, hacemos los trabajos acá en el canal, pero hoy los voy a sorprender porque vamos a tejerla solita la hebra. Siempre tejo doble, hoy no, hoy vamos a hacer este cuadradito que mide entre 10 y 11 centímetros de lado, es bien chiquito, pero como les mencionaba lo podemos hacer más grande y podemos ir repitiendo este relieve a medida que van creciendo hileras. Si ustedes desean hacer solo el corazón en el centro y luego repetir vueltas para hacerlo más grande. Bueno, eso por un lado. Por otro lado tengo una aguja que no es tan finita, es una número 4 de acero, que bien podría ser 2,5, 3, de aluminio también. No es tan finita, se podría tejer con algo más finito, pero me gustó este número para que quede así este resultado. Miren qué bonito. Bueno, ahí vamos a arrancar. Número 4 mi agujita, pero ustedes van a adaptar la aguja al material que vayan a tejer, porque lo pueden hacer con hilo de algodón, incluso bien grueso o con lana gruesa. Entonces ya saben que el cuadradito les va a salir mucho más grande. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Vamos a hacer un anillito de cadenas. Un anillo de 4 cadenas. Y cerramos. Cerramos el anillito con un punto deslizado. Ahí está, bien chiquitito. A este anillito le vamos a tejer envolviendo este anillito con puntos bajos. Entonces voy a levantar una cadenita y comienzo a tejer puntos bajos dentro del anillo. 9 puntos bajos. 9. Me quedo tejiendo. Voy a buscar el primer puntito y cierro esta hilera con un puntito deslizado. Ahí. Ahora, aquí, en el mismo espacio tejo un punto bajo. Y comienza la segunda hilera. Una cadenita y en el punto que sigue vamos a tejer una vareta, una cadena y una vareta en el mismo lugar. Bueno, otra cosa que no mencioné, pero si ustedes lo desean, voy a traer estos marcadores, cualquier marcador, que si ustedes lo desean, marcan el primer puntito, que era un punto bajo, hasta dar toda la vuelta. Esta es la parte central del corazón, así que es bastante irregular. Y si ustedes tienen algo para marcar, que puede ser, como siempre digo, un ganchito de pelo, un clip, un pedacito de lanita, algo que nos identifique el primer puntito. Continuamos. Entonces, punto bajo, que acabo de marcarlo, cadena al aire, vareta, cadena, vareta en el mismo espacio.
cadena al aire y aquí en el punto que sigue tejo una vareta, cadena al aire, en el punto que sigue tejo otra vareta, cadena al aire y aquí en este punto vamos a tejer vareta, cadena y vareta en el mismo espacio. Esto sería la parte baja del corazón. Entonces tejimos, si yo lo enderezo, ahí la mitad. Vamos a repetir la otra mitad. Así. Cadena al aire, tejemos una vareta. Cadena al aire, al lado tejo otra vareta. Cadena al aire y vuelvo a tejer esa especie de V. Una vareta, una cadena y una vareta en el mismo lugar. Cadena al aire y me voy a encontrar con el otro espacio para el punto bajo. Tejo un punto bajo. ¿Ven? Entonces, voy a retirar el marcador y acá me voy a encontrar con dos puntitos bajos. Cierro la hilera sobre el punto bajo con un punto deslizado. Ahí. Esta es la base para hacer el corazoncito, el centro del corazón. Ahora, voy a hacer una cadenita al aire y sobre este mismo punto bajo tejo un punto bajo. Lo vamos repitiendo. Y ahí nomás, si ustedes ya quieren marcarlo, lo marcan. Yo lo voy a marcar para que vayan viendo, pero si son duchos, por ahí no haga falta. Pero yo lo marco para que ustedes vean dónde empieza esta hilera. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y si recuerdan, y ahora viene una vareta. En esa cadenita al aire que hicimos en la hilera anterior, hicimos el punto bajo, cadena al aire. Bueno, en la cadena al aire, en ese huequito, voy a tejer una vareta. Entonces tejimos punto bajo, cadena y vareta. La vareta la pinché en el arco de la cadena al aire de la hilera anterior. Ahora tejo una cadena al aire y dentro de la V voy a tejer varetas dobles. Tomo doble lazada y dentro de esta V tejo una vareta doble, una cadena al aire. En total son 4 varetas dobles. Una vareta doble y siempre vamos a separar con una cadenita al aire. Una cadena al aire. Va la tercera vareta doble, cadena al aire y la cuarta vareta doble. Todo en esta especie de V corta aquí adentro. Hice ya las 4 varetas dobles, que es la pancita del costadito del corazón. Ahora, cadena al aire y ya voy a saltar al punto próximo. Cadena al aire y voy a saltar también en esa cadena al aire de la hilera anterior, en esos pequeños arquitos que hemos formado. Entonces, aquí voy a tejer una vareta. Cadena al aire, tejo otra vareta, siempre manejándome sobre estos arcos. Cadena al aire y una vareta más. Aquí me queda otro espacio, ahí tejo la vareta. Cadena al aire. Y ahora, dentro de esta V, ahí, voy a tejer vareta, 3 cadenas y otra vareta en el mismo espacio. Ahí. Entonces lo voy a girar y miren cómo se va formando. Tengo la mitad de un corazoncito. ¿Ven? Seguimos.
ahora tenemos que repetir este movimiento que hicimos aquí. Entonces volvemos. Cadena al aire, al arco, voy al arco. No estoy tejiendo sobre las varetas, estoy tejiendo en los arquitos que tengo por debajo. Cadena al aire, vareta, esto era por 3 veces, cadena al aire, vareta. Cadena al aire y ahora me tocaría tejer las 4 varetas dobles aquí, dentro de esta pequeña V corta. Digo V corta porque en otros países, si no me retan, la llaman V. Me río cuando me retan porque me causa gracia. Bueno, ahí voy. Vareta doble, cadena al aire. Vareta doble en el mismo espacio. Cadena al aire, recuerden eran 4 varetas dobles. Vareta doble, cadena al aire y la última vareta doble. Cadena al aire. Y aquí, en este pequeño arquito que nos quedó, vamos a hacer una vareta. Estiré la hebra porque me estaba tirando. Cadena al aire, pues una canción esto. Y aquí, sobre el punto bajo, vuelvo a tejer un punto bajo. Listo. Saco el marcador, cierro la hilera con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Ahí está. Ahora sí, terminé la hilera, acomodo a este hermoso bomboncito. Miren, ahí va queriendo. ¿Ven qué bonito? Realmente bello, bello, bello. Bueno, ahora vamos a hacer una hilera de relieves. ¿Qué es esto? Son estas motitas. Divinas. Divinas estas motitas. Bueno, estoy aquí sobre el punto bajo. Voy a hacer una cadena y sobre la vareta, que yo les decía en las hileras anteriores, no tejíamos sobre la vareta, bueno, aquí sí, en esta que es la última hilera y es la que forma el relieve, vamos a sujetar sobre estas varetitas, miren. Hice la cadenita al aire, no hice punto bajo, desde el punto raso directamente una cadenita, salto sobre la vareta y tejo un punto bajo. Ahí. Y ahora vamos a hacer una motita. La motita sí la vamos a tejer sobre la cadena al aire, sobre el puentecito que hicimos en la hilera anterior, aquí dentro. Y vamos a hacer así. Tomo una lazada, salto dentro de ese pequeño arco y tejo una vareta y la mantengo en la aguja. Voy por la segunda. 2 varetas, la mantengo en la aguja. Voy por la tercera. 3 varetas y las mantengo ahí. Una vez que tengo las 3 varetas, ahora sí cierro todo junto, ajusto con una cadenita y me voy sobre la vareta doble, esta que me encuentro aquí, y tejo un punto bajo. Entonces, con estos puntos bajos, lo que estoy logrando es que esta motita que estaba realizada con varetas se haga como un porotito y queda como enroscadita. La verdad que queda muy, muy bella. Repetimos. Estoy en el punto bajo, con el punto bajo, tomo la lazada y salto dentro de este arco que está entre vareta y vareta. Bueno, ahí tejo una, la mantengo. 2 varetas, mantengo en la aguja, 3 varetas, mantengo en la aguja, cierro. Ajusto con una cadenita y vuelvo sobre la vareta con un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo de a poquito, miren, acá va la otra. Estoy en el punto bajo, salto en el centro y tejo esas 3 varetas a la mitad porque las voy a cerrar todas juntas. Cierro, ajusto y voy sobre la vareta con un punto bajo. Así vamos a ir rellenando este corazoncito divino. Ahí. 2, 3, cierro, ajusto, sobre la vareta tejo un punto bajo. Bueno, vamos a ir en cada uno de estos huequitos hasta llegar aquí
y cuando estemos en el centro les muestro cómo hacemos esta, pero es igual, es de la misma forma. Pero para ir mostrándoles cómo vamos con este corazoncito, me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, ahora sí, llegué hasta acá al extremo, voy a estirar un poquito y lo voy a girar. Miren, es lo más divino, súper, súper tierno. Ahora vamos a hacer la otra mitad de la misma forma, pero bueno, quería llegar hasta aquí abajo para mostrarles que el de la esquinita esta se hace igual. Porque como aquí teníamos 3 cadenitas, por si alguna tiene algún tipo de duda, ahí estamos. Bueno, me quedo haciendo todo alrededor estas mismas motitas y ya les cuento cómo cerramos la hilera. Bueno, hice la última motita y estoy sobre la vareta, como cuando iniciamos aquí. Entonces, ¿qué me faltaría? La cadenita al aire y sobre este punto bajo último hago un puntito deslizado. Ahí. Cadenita para nudo y corto la hebra. ¿Por qué corto la hebra? Porque para mí me encanta combinar. Pero si ustedes no sé, quisieran hacer todo el cuadrado con un solo color, entonces no corten la hebra y seguimos tejiendo. Pero bueno, queda muy, muy vistoso combinando colores. Me voy a llevar esta hebrita un poquito hacia atrás, después la voy a enhebrar y esconder, pero la voy a llevar hacia atrás así, con los movimientos que tenemos que hacer ahora con el otro color, no me molesta. Ustedes si lo desean ya la enhebran en una agujita y la pierden, que eso se los recomiendo para que no les moleste ahora cuando empecemos a enmarcar este corazón. Porque de un corazón tenemos que pasar a un cuadrado. Ajá, ahí te quiero ver. Bueno, entonces, yo lo voy a combinar con este verde. Es un verde muy suavecito. Por ahí en cámara ustedes lo ven muy estridente, pero la verdad que es suavecito. Pero me encanta la combinación verde con violeta, queda divino. Acá lo tenemos otro tipo de verde, un verde oliva suave, clarito. Viene a ser con este rosa bebé, precioso también. Y combinación de colores, ustedes saben que como me gustan mucho los colores, las combinaciones quedan muy, muy lindas. Bueno, este modelito se teje de muchas formas cuando queremos incorporar el cuadrado al corazón. A mí me gustó incorporarlo en forma de relieve, tomándolo desde aquí abajo. Y queda bonito y ayuda a que este corazón, estas motas, se levanten y queden mucho más en relieve y queda a mi gusto, quedan muy bonitas. Bueno, vamos a empezar a jugar de corazón a cuadrado. Ahí está, ahí arrancamos. Tengo el color contraste y vamos a empezar, miren, vamos a tomar puntos en relieve. Tenemos la vareta, punto bajo y la vareta aquí. Vamos a hacer así. Empezamos sobre esta vareta, paso mi aguja, tomo una lazada y hago una cadenita de ajuste. Pero vuelvo a pasar porque tengo que tejer un punto bajo. Ahí. Ahí está. Tengo un punto bajo. Ahora voy por detrás y abrazo el punto bajo de esta hilera anterior. Ahí. Recuerdan que eran 2. Traigo la lazadita, lo cierro. Voy al de al lado, el otro punto bajo que teníamos. Hago lo mismo. Traigo la lazada y cierro. Y salto a la otra varetita, esta que estaba aquí suelta. También hago lo mismo. Traigo la lazada y tejo. En total tejí 4 puntitos bajos. Cadenita. Giro mi trabajo. Sobre este punto bajo, el primero, tejo otro. Aquí. 1. 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Y las voy a sostener en el primer punto bajo, o sea que salto estos 2 del medio.
Listo. Hice mi puentecito de 3 cadenas. Cadena, giro el trabajo. Nos tiene que quedar este arito, ¿ven? Y lo sostuvimos sobre estos 4 puntos de aquí abajo. Ahora, hice una cadena para girar completo para tener el tamaño de una primera vareta. 3 cadenitas. Dentro del arco, tomo lazada, tejo una vareta y otra vareta. Ahí, en total tengo 3. 3 cadenas al aire. Vuelvo al arco y tejo 2 varetas. Y la tercera sobre el punto bajo. Tiro un poquito para mostrarles. Acá estamos formando la primera esquina, porque el corazoncito queda así como inclinado. Entonces esta sería mi primera esquinita. Ahí vamos por más. Vamos por una cadenita y voy a ir a tejer una vareta, cadena al aire hice, y sujeto la primera vareta doble que tengo aquí abajo. La abrazo, tejo la vareta. Una, cadena al aire. Tomo lazada, voy a la segunda vareta de aquí abajo, la abrazo, vareta, cadena al aire. Y ahora vamos a hacer la segunda esquinita. Tomo una lazada, en esta vareta tejo una vareta en relieve y ahora voy a hacer un puente de 3 cadenas. 1, 2, 3. Y voy a la próxima vareta que me queda aquí abajo y tejo otra varetita común. Ahí me detengo nuevamente. Tengo 2 esquinas, no lo parece, pero así son. Así están las esquinitas. Va tomando forma de a poquito. Bueno, continuamos. Cadena al aire, abrazo esta vareta que tengo aquí abajo. Tejo una vareta. Cadena al aire, voy a la próxima. ¿Ven? Voy abrazando todas las varetitas de la hilera anterior y siempre separo con una cadena al aire excepto en las esquinas. Voy por la próxima, cadena al aire y acá vamos a tejer la próxima esquina. Entonces, cadenita al aire, tejo en esta especie de V, ahí abrazo la primera, 3 cadenas al aire, tomo lazada y abrazo la segunda. Listo. Volví a tejer una de las esquinitas. Aquí tengo 2 y esta 3. Bueno, continuamos. Cadena al aire, abrazo la vareta que continúa aquí al lado, cadena al aire, la próxima vareta, cadena al aire, la próxima vareta, cadena al aire y aquí vamos a tejer la próxima esquina. Entonces, tejo en esta primer vareta doble una vareta, 3 cadenas y la próxima vareta, la de al ladito, ahí termino con la cuarta esquina. Tenemos que completar aquí. Entonces, cadena al aire, abrazo, cadena al aire, abrazo la que sigue, cadena al aire, ven que voy a sacar un poquito de hebra, y tejo un punto deslizado sobre esta primer vareta que habíamos hecho con las cadenitas. Y así vamos a cerrar la primera hilera y ya acomodo para mostrarles cómo estamos formando este pequeño cuadradito que prácticamente no se nota porque el corazón lo tapa todo, pero miren qué bonito. Ya empieza a levantarse cada una de las motitas. Bueno, ahora vamos a hacer una segunda hilera con este color y ya lo vamos a ir emprolijando al cuadradito y dándole
mejor forma. Bueno, arrancamos con la segunda hilera con este colorcito. 3 cadenitas para mi primer vareta y voy a tejer aquí vareta sobre vareta. Cuando llego aquí a la esquina, repito 2 varetas, 3 cadenas y 2 varetas dentro del arco, dentro de esta esquinita, que va a ser nuestro aumento. Y ahora, en estas 3 varetas tejemos vareta sobre vareta. Llego a la cadenita al aire, tejo una vareta. Llego a cada una de las varetas, vareta sobre vareta. Y así vamos a ir rellenando, miren, hasta llegar hasta la otra esquina. Vamos a ir rellenando. En total son 13 puntos de vareta por cada lado. Llegué a la esquina, tejí sobre la vareta y ahora dentro del arquito tejo 2 varetas. Esperen que suelto hebra, ahí. 3 cadenas y 2 varetas. En las esquinas repetimos el mismo movimiento. Bueno, en los laterales también vamos a repetir el mismo movimiento. Terminé de completar esas 2 sobre la vareta, vareta, sobre la cadenita al aire, vareta. Hasta llegar a la esquina, repetimos ese movimiento y así vamos a ir completando todo este cuadradito. Es súper fácil esta parte de aquí. Solo en el corazón teníamos que prestar un poquito más de atención porque claro, no es algo recto. ¿Ven? Acá llegué a la próxima esquinita, repito. 2 varetas, 3 cadenas y 2 varetas. Bueno, me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta de este precioso trabajo. Bueno amigos, miren, acá llegué a la última, entonces cierro con un punto deslizado. Acá les voy a aclarar un par de cosillas, ahí dejo esto estiradito y les muestro cómo queda el cuadradito. ¿Vieron? Me tenían fe que de este corazón íbamos a sacar un cuadradito, bueno, salió divino, divino. A partir de aquí, quieren jugar, hacer más puntos, hacer más varetas, hacer calados, hacer abanicos, hacer lo que se les ocurra, lo pueden hacer. Hoy vamos a hacer estas motitas, pero lo que quiero decir es que jueguen. Si quieren hacer algún otro trabajo, es muy lindo y es divertido. ¿Qué voy a hacer aquí? Otra de las cosillas que les dije, bueno, no voy a cortar la hebra porque yo voy a combinar nuevamente con este color las motas de afuera. ¿Quieren cambiar de color? Lo pueden hacer. ¿Quieren hacer las motas con el color del cuadrado? Lo pueden hacer. Lo que ustedes quieran. ¿Vieron? Entonces, este lo voy a dejar y voy a empezar a hacer las motitas. Si ustedes quieren dejar la hebrita ahí suelta y tienen miedo de que se vaya a destejer, le ponen un ganchito, un alfiler de gancho, lo que tengan, y lo dejan ahí en suspenso. Y si no, hacen un nudito, cortan y listo, no pasa nada. Vamos a empezar con las motitas. Entonces, traigo de nuevo mi color violeta, divino, este violeta que es hermoso. Miren, ¿dónde voy a empezar a tejer las motitas? Voy a empezar, siempre dejo una hebra media larguita porque luego hay que esconder todas estas tirillas que nos quedan. En esta vareta, miren, en la última de la esquina, antes de hacer el arquito, bueno, en esta voy a comenzar. Tejo un punto bajo, cadenita de ajuste, pero aquí voy a tejer un punto bajo. Ahí estamos. Bueno, el punto bajo, levanto 3 cadenitas. Y dentro de este mismo punto de vareta, ahí, voy a tejer 2 varetas más, pero no las voy a ir cerrando, las mantengo en la aguja, miren. Tejo una, la mantengo, tejo la tercera, porque acá tenemos la primera con cadenitas, la mantengo. Ahí. Si ustedes quieren hacer una motita un poquito más gorda, le agregan una vareta más. O si quieren hacer abanicos y no hacer estas motas, también lo pueden hacer. Tomo una lazada, cierro, ajusto con una cadenita
y voy a saltar hasta la otra vareta que queda del otro lado de la esquinita, ahí, sujeto con un punto bajo. Bueno, hice mi primer mota y ahora van a ver que resulta súper fácil. Vuelvo a levantar. 1, 2, 3. En el mismo punto de vareta dejo 2 más. Las cierro a todas juntas, ajusto y ahora voy a saltar 2 puntos de base. ¿Ven? Este y en el tercero sujeto el punto bajo. Y así vamos a ir haciendo estas motitas hasta dar toda la vuelta. A mí me gustó así, que no son tan gorditas, porque toda la vista la lleva el corazoncito que está divino. Pero si ustedes quieren agregar algún otro punto, más hileras, como les mencionaba hoy, lo pueden hacer. Jueguen, diviértanse tejiendo, que esto les relaje las manitos. No tejan tensas para que luego no duelan los deditos, que el otro día hablábamos con una amiga del canal. ¿Ven donde termino? Salto estos dos y termino justo en la esquina como cuando comencé en aquella esquina. ¿Ven? Así. Ahí está. Y se reinicia. Tejo las 3 cadenitas, las 2 varetas que voy a cerrar todo junto, ajusto y vuelvo a saltar a la primera de este lateral. Y así hasta dar toda la vuelta. Miren qué bonito. Así me quedo tejiendo hasta que doy toda la vueltita. Miren, acá me detuve porque tengo el puntito de la hilera que luego voy a continuar con este color. Entonces yo lo voy a dejar por detrás y con la mota voy a saltar estos 2 puntos. Caigo justo ahí. ¿Ven? Entonces el puntito donde yo voy a continuar me queda aquí atrás. Me queda una mota más y ya termino. Entonces sí, con este color, a este color lo voy a cortar. Al otro no lo corté porque quería continuar. ¿Cómo termino? Voy al punto de inicio donde empezó esta motita y cierro con un puntito deslizado. Una cadenita para hacer el nudo y ya estamos, miren, ahí. Divino, no, es hermoso. Bueno, acá voy a recuperar este puntito que lo dejamos en suspenso y vamos a tejer un par de hileritas más, pero como les mencionaba anteriormente, uno después elige. Yo les voy a mostrar ahora cómo vamos a retomar con el color, pero después ustedes eligen si lo quieren hacer más grande. Bueno, miren, esta hilera es muy fácil. Acá, ¿dónde estamos ubicados? Voy a doblar un poquito la mota. Estoy sobre una vareta. Bueno, levanto 3 cadenitas y hago una vareta. El punto donde está pinchada la mota, vamos a hacer una cadenita. Lo vamos a saltar. Tomo la lazada, pero miren, voy a recuperar estas 2 varetas que hemos saltado. ¿Ven? Que saltamos estas 2 para cerrar la mota. Bueno, sobre estas 2 vamos a tejer, pero claro, las vamos a tomar de atrás. Doblamos la motita, si a ustedes les resulta más fácil, tejen una vareta y la otra al ladito, ahí, perfecto. Entonces, la motita nos va a quedar así sueltita, y queda como en relieve. Llegamos a la esquina, pero ¿qué tengo que saltar? El espacio donde está sujeta la primer motita, que es esta vareta. Para saltar esas varetas tenemos que hacer una cadenita al aire. Llego a la esquina y la esquina la voy a tejer, voy a buscar el arquito, miren, recuerdan que yo les hice saltar el arquito y pinchábamos en la próxima vareta. Entonces sobre el arco, esperen que se me están mezclando acá, sobre el arquito empujo la motita hacia adelante, sobre el arquito tejo como hemos hecho las esquinas, 2 varetas, 3 cadenas y 2 varetas en el mismo arquito.
cadena al aire porque tengo que saltar el espacio de la mota. Y recupero estas varetas, estas dos que hemos dejado ahí entre mota y mota. 1 y 2. Así, corriditas. Cadena al aire, salto a las próximas 2 varetas. Recuerden que la cadena al aire es para recuperar el punto donde se sostienen las motitas. Si no, nos van a faltar puntos. Cadena al aire y así vamos a ir recuperando todos los puntitos y se va formando este cuadradito muy lindo, caladito y con tanto relieve. ¿Ven? Hacemos las 2 varetas juntitas. Cadena al aire, llegué a la próxima esquina y recuerden que aquí donde está este arco nosotros lo tenemos que abrazar por detrás y tejemos 2 varetas, 3 cadenas y 2 varetas. Cadena al aire y bueno, ahora les muestro. Después continuamos tejiendo igual, se teje de la misma forma todo el cuadradito. ¿Ven? Ahí va queriendo. Hasta dar toda la vuelta y encontrarnos. Recuerden que acá levantamos una sola y nos queda la otra para terminar, ¿ven? Ahí. Y se cierra con un punto deslizado y nos queda una vueltita más. Así que me quedo tejiendo, así doy toda la vueltita. Cerré con un punto deslizado, recuperé la varetita ahí que faltaba. Y ahora voy a moverme con un punto deslizado dentro de este arquito de cadenas. Dejo un punto bajo. Vamos a ir saltando estos grupitos de 2 varetas con arcos de 3 cadenas. 3 cadenas, salto ahí en el huequito de la cadena al aire, dejo un punto bajo. 3 cadenas, salto al arquito de la esquina, dentro del arco, punto bajo, 3 cadenas y dentro del mismo arco, porque es la esquina, punto bajo. 3 cadenas y ya empiezo en el otro lateral. Bueno, esta es una de las maneras que podemos utilizar como punto de unión el arco de cadenas. Pero como les mencionaba recién, si ustedes quisieran hacer un cuadrado más grande, entonces le siguen agregando, pueden ser arcos de cadena, pueden ser puntos bajos y abanico, pueden ser más motas, todo lo que ustedes quieran. Otra cosa más, para unirlos, estos cuadraditos con arcos de cadena, los invito a que entren al canal. En esta misma sección que va a estar este cuadradito, ustedes pueden buscar cómo unirlos los cuadraditos, porque sé que va a ser la pregunta del millón, cómo los unimos, que cada cuadradito que hacemos siempre surge la misma duda. Entonces, como ya hemos hecho muchos, hemos unido unos cuantos cuadraditos, no solo en la sección de técnicas, sino en donde dice videos, también tocan, van a encontrar muchos trabajos lindos. Y también entre ellos van a encontrar uniones de cuadraditos o de granis, como a ustedes les guste llamarlos. Ya lo hemos hecho muchas veces, miren que mientras voy hablando voy haciendo mis arquitos de cadena. Así que bueno, son simples pasos para unir, no hay mucha magia ahí, o sí hay magia porque la verdad que quedan divinos, pero no hay mucha ciencia, a eso me quería referirme. Acá, miren, charlando di toda la vuelta, me queda el último. 1, 2, 3, en el primer punto bajo, cierro con un punto deslizado. Cadenita y luego esconder todas estas hebras. Entonces, como les mencionaba, en cada uno de estos arquitos pueden unir, obviamente la esquina la tienen que unir, pueden unir en cada uno de los arquitos o pueden unir en la esquina y los 2 arcos inmediatos, saltamos uno, unimos en el otro, saltamos uno también, puede ser así, pueden unir con varetas o pueden coserlos también. Si los van a coser, lo ideal sería no hacer los arcos de cadena, porque es un poquito, lleva más trabajo.
Entonces, pueden hacer otra hilera con varetas o puntos bajos y entonces sí, ahí los pueden coser con aguja lanera y lo cosen con una simple costura. Pueden ir uniendo los cuadraditos. ¿Quieren hacer más grandes los arquitos? Los pueden hacer. ¿Quieren saltar alguno y no hacer arquito en todos estos? También. Bueno, la idea es jugar, como digo, siempre divertirse. Espero que les haya gustado. No saben la cantidad de años que tiene este cuadradito. Es hermoso. No solamente para mantillas de bebé. Quieren hacerse una manta y no hacer todos cuadraditos. Hacen tiras y combinan cuadraditos o cuadraditos lisos y algunos con corazones. Los pueden poner así en forma tipo rombito o los pueden poner en forma lineal, como a ustedes les guste. El tema es, estoy escondiendo las hebritas ahí, porque ahora lo tengo que llevar con la aguja a esconder. El tema es divertirse, hacer estas bellezas, disfrutar del tejido que tanto nos da. Y bueno, acá les dejo mis besitos, mi cariño, mi abrazo. Muchas gracias por acompañarnos, por tantos mensajes hermosos que nos dejan y a seguir disfrutando de nuestro tejido. Nos vemos en el próximo tutorial. Un besito. Gracias.